Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Atal honetan, Estatu Batuetako militarrak baztanen egon ziren denboretaz mintzatuko gara, bereziki Gorramendin jarritako base militarraz. 50. hamarkadan, Franco eta Eisenhower elkartu ziren. Horren ondorioz, Espainiako estatuak mugaz gaindiko erakundeetan parte hartu zuen. Ekonomia arloan ere hobekuntzak egon ziren. Berrogeitamargarren hamarkadan, Gerra Hotzaren garaian, Espainiako diktadura Estatu Batuen aliatu bihurtu zen, antikomunismoaren ideologia partekatzen zutela eta. Mila 1957tik aurrera, frankismoak hartuko duen edo salbatuko duen gertaera izanen da Gerra Hotza abiatzea. Azken batean, Sobietar Batasuna eta Estatu Batuen arteko txartze giro hori nabarituko da Europako politika osoan, eta Espainiari eta Frankori etorriko zaio arrasongi, ze hori izanen da nolabait ere isolamendu, nazioarteak ezarritako isolamendu horrekin amaitzea eragingo diona, bai? Eta horien artean, bi data garrantzitsu dira, 1953an egiten dituen, frankismoak egiten dituen bi paktoak. Batetik Estatu Batuekin, Eisenhower presidentea dela eta gero baita ere Vatikanoak. Vatikanoak ere Aita Santuak berarekin egiten duen momentu horretako akordioak, konkordatu berriarena, ekarriko dio herrialde katolikoekin eta hobetzea harremanak, batez ere Latinoamerikan eta ikusiko dena. Eta Estatu Batuen akordioak, denetak egiten bezala, irikiera prozesu horretan nazioartean dirua iritsiko da barra-barra, eta diru horri esker frankismoa salbatuko da, horrela industrializazioa eta garapen planak, eta azken batean izango da kapitalismo mundu, mendebaldeko mundu horretan txertatuko da Espainiar estatua. Naiz eta politikoki horrek, isolamendu horri bai lortuko duena hori bai dirua eta ekonomia hobetzea, baino regimenak ez du evoluzionatuko kasik eta segituko du berdin, naiz eta barnean hor talde batzuk galduko dute indarra, hor adibidez ikusten da falangeren familiak eta Frankoren familian barnean hor falange galtzen du tokia, eta aldiz bertze batzuk betiko monarkikoak edo Opus Dei ingurukoak eta hartuko dute falangeren toki hori. Estatu Batuek eta Frankoren arteko akordio horretan, Estatu Batuek diru laguntza emateaz nolabait ere trukean, Espainiak baimenduko du kasunetan base militarrak eraikitzea. Azken batean, Espainiaren kokapena Mediterraneoan eta Europa eta Afrikaren artean toki estrategiko garrantzitsua betetzen duenez, Estatu Batuarrei Gerra Hotzako testuinguru horretan interesatuko zaie hori kontrolatzea. Eta horretarako, base diferenteak izanen dira, Torrejon de Ardozen adibidez hegazkinendako, edo Rota izanen da ere bertze bat arrasfamatua barkuak eta hor Mediterraneoko Estatu Batuarren flota kokatzeko, baina hemen inguruan ere adibidez hor izanen dugu baztanen bertan Gorramendiko base amerikar sekretua, azken batean komunikazioa eta batez ere radarrekin kontrolatzeko Europa mendebaldeko espazio aereoa. 60. hamarkadan, Baztango mendi batean, Gorramendin, Estatu Batuetako ejertzituak base militarra eraiki zuen, baita Elizondon ere. Gorramendin antena erraldoiak ikus zitezkeen.
Hirurogeigarren hamarkadan hemen izan genituen Gorramendiko mendian, hor zuten bombo handi bat abioiak eta kontrolatzeko eta pixket behitisago itzulegi deitzen den lepoan, hor zuten beren kuartela, hor egin zuten eraikin, animaleko eraikin bat, 3 pisutakoa, Larra mendi hutsa zen lekuan, eta bueno, pues hor bizitzen ziren, hor zituzten beraien lanak edo egiten zituzten lekua, bizi beraietek haunitz bizi ziren Onjarbin, eta gero iparraldetik aten ziren Onjarbire hurbilago zutelakotz, eta beste batzu, bueno, pues Elizondo aldean, eta horrela inguruan bizitzen ziren normalean. Kontutan eduki behar dugu, hor kanpamentuei egiteko edo etxo handioi egiteko bai Gorramendik askoan bai itzulegin, hainbertze jende behar zelakot lanien aritzeko, orduan etzegon makinik lanien aritzeko nahiz eta hauek ekarri zituzten lehendabiziko orugak alderdi ontara. Baina etzegoen alako makinariarik eta hor 400 langile bazeuden hor pikotza eta palaiken aitzienak etxoiek eraikitzen. Horrengatik lehenik urte pare batez behintzat, Entre Canaleseko hainbertze langile, eta hor izan zen lehenengo emigrazio bat baztanera, etorri ziren lan hortan aritzera. Gehien bat Jaengo jendea izan zen hemen agertu zena. La base militar de Gorramendi era, es que no se puede imaginar, era un pueblo americano, pero al completo. Tenían absolutamente de todo, desde librería, a la que llegaba el periódico todos los días desde Zaragoza en helicóptero, hasta iglesia, para los que tenían alguna creencia religiosa, cine las 24 horas del día, o sea, tenían absolutamente de todo. Y dentro de la base, la única moneda que circulaba era el dólar. Todas las demás no valían para nada. Bueno, para los que conocimos el interior de la base fue un auténtico acontecimiento, porque, pues eso, nos encontramos cosas que ni soñábamos, ¿no? Desde bolera, juegos, librería, cocina, cine, sala de fiestas, canchas de tenis, canchas de baloncesto y luego toda la infraestructura militar, que eso ya ahí no entraba nadie, ¿no? Salvo algunos bastandarras especialistas, mecánicos o electricistas o así, que tenían acceso controlado, pero tenían acceso. Era un pueblo americano por donde quiera que lo miraras. Era una cosa, bueno, como acostumbran a ser las bases americanas en el extranjero, ¿no? De forma que el soldado que está cumpliendo el servicio militar ahí en la base se sienta como en su propio país. Aunque luego, ya en sus horas libres, bajaban a Elizondo o a Mayur o a Irurita o a donde fuera y hacían una vida completamente civil, ¿no? Se aclimataban a lo que encontraran, ¿no? Pero en la base todo era absolutamente igual que un pueblo americano. La base de Gorramendi era de seguimiento, alerta y control. Controlaba los vuelos, incluso también dicen, eso yo no llegué a oír, pero eso es lo que comentan, incluso las embarcaciones, o sea, los barcos de gran tonelaje o militares desde Noruega hasta Rota, hasta Gibraltar, ¿no? Había una base de seguimiento por radio y otra era la del radar y bueno, pues eso fue en la época de la Guerra Fría, ¿no? Y entonces ahí se controlaba toda la información que recibían en las pantallas de radar y en las emisoras de radio, las transmitían a las bases militares más grandes, como podía ser Torrejón de Ardoz o Zaragoza o lo que sea, y estaban permanentemente las 24 horas del día controlando todos los vuelos y todos los movimientos ajenos a la OTAN, digamos, ¿no? Y bueno, era algo pues
increíble, lo nunca visto también en el Estado español, ¿no? Aquí no se podía ni imaginar que existiera una cosa de esas, pero en aquella época, con la Guerra Fría muy al pil, ¿no? En unas condiciones muy fuertes, pues la base, los 5 o 6 primeros años, cumplió una tarea militar, pero por lo visto importantísima. Luego ya empezó a decaer porque en Archamendi los franceses construyeron otra base exactamente igual. Ya no tenía sentido tanto la base de Gorramendi, aunque la tensión entre Francia y Estados Unidos también era importante, porque De Gaulle era muy defensor de la libertad y de la soberanía de Francia, ¿no? Y no aceptaba tampoco así como así las órdenes de los Estados Unidos, ¿no? O los consejos o lo que fuera. Y bueno, de todas maneras la base ya empezó a decaer, y aunque permaneció luego en funcionamiento, ya más de mantenimiento que otra cosa, hasta 1970-72, ¿no? Pues ya fue desapareciendo, fue disminuyendo el número de militares, hasta que ya quedaron una treintena, y pues acabó como empezó. Estatu Batuetarren basea Gorramendin egon arren, Elizondon bizi ziren eta baztandarrekin harremana zuten. Suposatu zuela aldaketa unitz gure bizitzan egun urte horietan, zeren eta alde batetik hainbertze langile behar ziren eta torri ziren kanpotik, baina baita bertako jendea gehien bat Elizondokoa, jende asko hasi zen lanean hor eta zenbait urtez aritu ziren lanean. Beste aldetik, hau zen lehenengo aldia, hemen ikusten genituztela bai beltzak eta bai handiak, jende handiak, helduak, altuera handia zutelakotz hango jendeak, eta beste aldetik ere, nik gehien gogoan kontzen dudana da, bazen bat mozkor asko arpatzen zituena hemengo estatu batean, eta tarteka irakusten zituen Hiroshimako bombak bere gorputzan utzitako aztarnak. Gauza hau denak guretako mundu hartan non telebistaretzen existitzen, unek asko suposatzen zuen. Eta gero bertzealdetik beti gertatzen den horrelako lekuetan, harreman neska eta mutilen arteko harremanak oso interesgarriak izan ziren, zerengatik hemengo neska honitzango Amerikar batzuekin ere ezkondu ziren. Adibidez, herriuntatik 3 neska ezkondu eta Ameriketara joan ziren bizitzera. Horrengatik, pauso asko eman ziren, gauz berri asko ikasi genituen, eta gero hiek ere naiz ez ondorioak lehenengo egunian ez izan, urten podorioz nabaritu izan dire, horiek hemen utzitako, zenbait aztarna. Bitxia eta gutxi ikertua. Bi pasarte nagusi daude, Gorramendi mendian basea jarri zuten jankiek. Horrek merezi du tesi doktoral bat, gazteak badaude, Gorramendi eta jankiak zertarako gerra hotzeko pasarte potente bat, Nafarroan bertan, Elizondon bertan, atxilotuak, bortxaketak, 20 urtez edo 25 urtez, istripuak, bikoteak, en fin, denetarik dago. Eta bigarren kontu bat ikertzeko, 1998tik aurrera, Estatu Batuetako Texaseko enpresa batzuk Nafarrora joan ziren, petroleoren hazkundea izan zalako garai horretan, petroleoaren balioa zabaldu egin zan, eta pentsatzen zutelako Martzilan bereziki eta beste toki batzuetan petroleo asko aurkituko zutela. Esan horrela gertatu, baina egon ziren urte bat edo urte pare bat, gero Arabia Saudin eta beste toki batzuetan petroleo aukeratu zuten, baina hor ez ikerketak egiteko edo tesi doktoralak egiteko, baina kaso zientzia fikzionezko novela bat egiteko, ez? Nafarroa petroleorekin oso ezberdina izango litzake. Baina bi pasarte horiek nik usten dut badutela grina, ez? Ikertzeko eta gazteek
hortan ikerketak egiteko eta idazteko. Bueno, berria zen gaia, berria ziren jendeak, berria zen beraiek zeukaten zituzten helburuak, baina, hori ere betikoan gaude, militarrak beren podorioa, beren aginduak eta beraien nahi guztiak guri saldu nahi dizkigute, edo sartu nahi dizkigute, ez? Eta, horretara heldu ziren, eta alde horretatik erabat ezkorra izan zen. Bestaldetik, horre lanpostu batzuk izan zituela, baina guk ez genituen deitu unet etortzeko, eta ez genituen ez da bota ere, beraiegan ziren, beraien interesen arabera, nahi dut. Ez zuten inondik ere, hemengo jendeen interese babesten, bakarrik beraien kezka bakarra zen, beraien interesa, eta hemen dirudien ezauleko estrategikoa zen, abioiak eta, bertzelekuko abioiak eta kontrolatzeko. Eta, bertzealdetik ere, uste dugu hor bomba atomikak ere izan zirela hor jarrita, eta ikusten balime dituzu oraindeko horiek lurrean egin ez zituzten burdinak eta zenolako zimentu blokeak zituzten oinarrian, ikusten alduzu hor gauz importanteak ere bazeudela gainhortan. Basean egondako soldaduen artean, 80% estatubatuarrak ziren. Gainerakoak, neurri handi batean, bertakoak ziren. Bueno, pues fue un choque cultural y racial impresionante, ¿no? Yo recuerdo, en concreto, que los críos, entonces era un chaval, ¿no? Y recuerdo cómo los críos, como habíamos visto en películas de la Segunda Guerra Mundial, andábamos como en Nápoles, persiguiéndoles a los americanos cuando bajaban a Elizondo, pidiéndoles, por ejemplo, chicles, ¿no? Chicle, 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 íbamos detrás de ellos. Aquí no había más que un chicle que llamaban bazooka, que era como el hormigón, ¿no? Había que dejarse media dentadura para ablandarlo, y ellos tenían esos chicles de tiras, ¿no? Que eran estupendos, y nos regalaban o nos tiraban o lo que sea. La verdad es que se portaban muy bien con los críos de Baztán, ¿no? El choque cultural fue impresionante porque ellos seguían fieles a sus costumbres. Por ejemplo, se sentaban en las terrazas de los bares, ocupaban toda la terraza, ponían los pies encima de las mesas, se sacaban no bebían más que cerveza o algún tipo de alcohol, ¿no? Normalmente cerveza, pero se bebían las cervezas en cajas. Entonces la cerveza, por ejemplo, la cerveza San Miguel, que era la que más tomaban, venía en cajas de 24 botellas. Entonces vamos a suponer que estaban 4 sentados en la terraza del Mendi, por ejemplo, que era un poco, el bar Mendi era un poco su cuartel general, porque hicieron mucha amistad con el propietario, con Miguel, y se sacaban la cerveza en cajas. Tenían allí la caja de cerveza junto a ellos, y venga a tomar y tomar y tomar. Era una cosa curiosa que cada uno fumaba de su tabaco. Sacaba su tabaco, pero nunca ofrecía a los demás. Solo fumaba él, ¿no? Y no daba a nadie más. Pero eso lo hacían todos. Era curiosísimo. Y bueno, pues entonces la gente de aquí, pues cuando iba de poteo, pues tomaba pues un pote de vino, ¿no? Que me acuerdo que valía 50 céntimos. Y una cerveza en aquel tiempo valía 3 pesetas, que eso ya era cosa de lujo, ¿no? Eso era cosa de los días de fiesta. Y bueno, pues ellos hablaban en su idioma, confraternizaban muy poco con la generalidad de la gente de Baztán, más con las mujeres, con las chicas jóvenes, que con los hombres, aparte de chicos de Baztán que trabajaban en la base y se conocían de eso. Para el Valle de Baztán fue también un acontecimiento en el sentido de que en aquel momento la inmigración a Estados Unidos estaba en pleno apogeo. De chavales, gente de Baztán, gente muy joven, que iban a trabajar de pastores a los Estados Unidos,
Y la base pues dio oportunidad de que mucha gente se quedara aquí y trabajara en la base. Todos trabajaban para una empresa que se llamaba la Tumpane. Cobraban en dólares, ¿no? Les daban a final de mes, les pagaban con un cheque, pero ellos no cobraban en dólares, los bancos les pagaban en pesetas, al cambio, ¿no? Y eso permitió que, pues no sé, 50, 60, 80 personas que tuvieron oportunidad de trabajar en la base y muchos de ellos, pues, tuvieron la oportunidad y no emigraron a América como quizás hubieran pensado en otro momento. Muchos yo sé que lo tenían pensado, ¿no? Y acabaron trabajando en la base, estando todo el tiempo que funcionó la base y bueno, en ese sentido también sirvió para algo. Luego, por ejemplo, en el campo de Gilchaurdi, que en aquel momento había desaparecido el equipo de fútbol, pues ellos lo utilizaban para jugar a rugby y para jugar a béisbol. Para nosotros era un espectáculo, ¿no? Ellos se encargaron de cortar todo el césped, pusieron vallas, bueno, lo acondicionaron a tope, ¿no? Y jugaban a una especie de rugby americano, no es ese que vemos ahora que se lanzan la pelota y se pegan unos estacazos de cuidado, era otro tipo de rugby. Pero lo que más nos llamaba la atención era el béisbol. Jugaban mucho a béisbol. Y eso pues era el gran espectáculo para la gente joven de Baztán, ¿no? En cuanto llegaban las 5 de la tarde y salíamos del cole, todos a todo correr al Gilchaurdi a ver los partidos de béisbol de los americanos. La verdad es que tuvieron una influencia grande en ese sentido, en cuanto a los deportes, la convivencia con la gente y el choque cultural también. Ellos iban a lo suyo, nunca hubo conflictos de ninguna clase, ¿no? Trataban, vuelvo a repetir, más con chicas que con chicos. Se casaron muchos de ellos con chicas del Valle de Baztán. Fue una época interesante. Recuerdo la anécdota esta que os he contado antes, de un americano que conocí, un señor muy buena persona, muy majo, muy amable, que hablaba 13 idiomas. Y solo le vi en una ocasión vestido de uniforme, con un montón de medallas, por cierto. Hablaba 13 idiomas y entre ellos el euskera, ¿no? Y él bajaba todas las tardes, solía venir al bar que teníamos nosotros entonces, se tomaba un café o lo que fuera, e inmediatamente se iba a la relojería de Mariano Iceta y se pasaba allí pues hasta que cerraban, charlando en euskera con Mariano Iceta. En aquel tiempo, para nosotros ni soñar hablar en euskera, ¿no? A escondidas y en casa y este tipo de cosas, Pero él, me acuerdo que me decía, que no habléis vosotros euskera, que sois de aquí, y yo que soy de Estados Unidos, que sí hable, ¿no? Me solía repetir esa historia muchas veces. Tengo un buen recuerdo de él, porque me regaló una cámara fotográfica, una cámara sencilla, pero que para mí era un tesoro en aquel entonces. Hubo varios que contrajeron matrimonio con chicas del Valle de Baztán. En concreto recuerdo a dos, Raimón Puchulaski, que casó con Raquel González, hija del jefe de estación del ferrocarril del Bidasoa, y otro que se llamaba Abel, no recuerdo su apellido, que se casó con María Josefa, también hermana de Raquel. Luego hubo otro al que llamaban Bambino, que casó con la hija de la Josepa famosa, del famoso restaurante de Don Esteve. Luego otro que casó con una chica de Almandoz. Otro más que recuerdo casó con una chica de Amayur. Daniel Parra, que casó con una chica de Hondarribia y tuvo mucha relación con Elizondo. Y luego tengo un recuerdo, bueno, muy cariñoso, del sargento Pérez. Este vino casado de Estados Unidos,
pero permaneció desde el inicio hasta el final de la base de Gorramendi aquí en Elizondo. Hizo muchísimas amistades y luego este hombre se casó, se quedó a vivir en Madrid. Y recuerdo que apareció 40 años después, ¿no? Recuerdo que era un día de feria en Elizondo, una feria de artesanía así que se hizo en verano, y de repente aparece y muchos le recordábamos y bueno, pues pasamos un rato muy agradable. Otro muchacho que recuerdo es Gary Thompson, que es padre de Guillermo aquí en Elizondo, que viene ahora prácticamente, viene todos los años. Viene a visitar a su hijo. Y luego también de otro señor que es una trayectoria vital muy curiosa la de él, porque él era de nacionalidad francesa, fue adoptado por un matrimonio americano, al finalizar la Segunda Guerra Mundial se trasladó a Estados Unidos y bueno, pues ya cuando le llegó la edad militar fue enviado a la base de Gorramendi y ese casó con una chica de Elizondo y permaneció aquí hasta sus últimos días, hasta que falleció. Una bellísima persona, bueno, tenía un cariño inquebrantable por el Valle de Baztán y recuerdo que era pero un hincha acérrimo del Club Deportivo Baztán. No se perdía un partido de todas las categorías y cuando el Baztán jugaba fuera cogía su coche y también iba a verlo. Oh, era una persona encantadora. Y John Courtier, pues en efecto, pasó toda su vida aquí ya después de militar, una vez jubilado, porque estuvo aquí pues hasta su fallecimiento, como un Elizondarra más. Seguramente hay más chicas de la comarca que contrajeron matrimonio con soldados americanos. Y luego han vuelto muchos de ellos. En la actualidad, pues más o menos una docena que participan con un grupo que tenemos en las redes sociales, en una página que se llama, en un grupo que se llama Base de Gorramendi, y ellos ahí publican constantemente sus fotografías de su tiempo que pasaron en la base, lo cual es un documento interesantísimo para nosotros, y vienen cada cierto tiempo, no vienen todos juntos, pero alternándose vienen por aquí. Y en cierta ocasión vinieron una cuadrilla, quedaron todos en una época en venir a Elizondo, vinieron un mes de agosto y estuvieron todo el mes aquí, se alojaron en la posada del Betea y bueno, pues subieron a la base a ver lo que queda de donde ellos hicieron el servicio militar. Bueno, tenemos una relación muy interesante con ellos, ¿no? Y bueno, pues lo que solemos decir en el grupo, ¿no? Amigos para siempre. Gente muy maja, muy buena gente, ¿no? Muy educados y, bueno, muy amantes del Valle de Baztán. Baztandarra handitzek zerbitzu militarra Gorramendin eta Elizondon egin zuten. Ganitzekan ginen, 1973 lebizen ginen 2 hilabete Logroñon, eta gero etorri ginen Gorramendire. Esperientzia, gu ongi pasatu ginen, porque bengoa ginen, eta iten ginen aste bat goitien, eta aste bat etxan, permisuken. Eta aize pasatu zuen, soldaduka aize pasatu ginen guk. Lana bat, jikite, gengoatzea ginen, eta gero guardia bali behar ginen, bazien bitokiten iten ginen una guardia, azpiuntan, eta gero gainertan, las pantallas, zen ertentzena la tropo, eta aste bat iten ginen behitit, gero etxera beste aste bat, eta gero berriz, servizio militar, baina ongi. Pues harremana bat, ziak eta bere ingles egiten zuten denek, eta norbait bat batzakien erderaz pixketu ez egiten ginen, eta saludetu bakarrik. Uden, hemen badute piztina txar bat bauzuten aurrendako, baina espainolendako, Bueno, igual,
eta hori 3 hilabete zen hor, eta hileta terdi bazten ginen batek, eta beste hileta terdi ez, eta beste horietek, permisoekin, etxera. Begira, gaten bazara itzulegira, eta hor zegoen beraien eraikin handioi, beraien kanpamentuan non zegoen, beraien bulegoan non zeuden, lehen zenetik, orai ez dago deus, orai, azkenian estali dituzte arbol batzukin ere, baina lehengo lepo zoragarri ure gainera non izilariek hainbertze uso hiltzen zituzten, ure desagertu eginda erabat, eta ja gero Gorramendiko kaskora gatetzarela inon radar estazioa zegoen kokatua, ure ikusite, atratzen dira hor zimentuzko animeleko blokeak, ez dute bat ere txukun utzi geroztik, ez dute beraien astakeri guziek ez dituzte estali, eta mendia degradatu bat da hor utzi egin zutena. Beti gertatzen dena, podore eduna gaten delaik bazter batera, berak nahi duena egiten du, eta nahi duenean ganta, bertze porkeri guziek antxe uzten dituta, nik uste dut hori ere, txukunago utziaraztea behartuek izan beharko zirela, baina ez da nara gertatu eta geroztik oraindik horrela segitzen dute aztarna horiek. Bueno, pues esta es una historia en la que muchos creen, entre otros yo, y otros dicen que no hubo nada de eso, ¿no? Yo lo que sí recuerdo, y he hablado con algunas personas, con algunas personas que ya han fallecido, que trabajaron en la base y vivieron el acontecimiento, y además he conseguido documentación de prensa en la que esto fue en los años 60, en la década de los años 60. No recuerdo exactamente qué año fue, pero seguro que fue en esa década. Yo tendría 16, 18 años, una cosa así. Y he encontrado documentación en la que se habla en La Vanguardia Española, en el ABC de Madrid y demás, que eran los periódicos punteros en aquella época, de un ovni que se vio en Elizondo. Y en esa época también, en la misma época, un ovni que vieron en Baigorri, en la Baja Navarra, en el Valle de Baigorri, que lo vieron los gendarmes y mucha gente de Baigorri, ¿no? Y habla largo y tendido sobre el asunto, pero claro, desde el punto de vista de Baigorri, ¿no? En la base de Gorramendi, lo que parece debió ocurrir es que en Gorramáquil, donde estaban instaladas las bolas geodésicas y las pantallas de radar y de radio y demás, una noche un artefacto que nadie pensaba ni sabía lo que era, se detuvo en el aire a unos entre 50 y 100 metros, emitiendo unas luces y unas historias. En aquel entonces era cuando en la base de Gorramendi había un montón de soldados americanos y otro montón de soldados españoles. Los soldados españoles ni se enteraban. En la base los que mandaban eran los americanos y los españoles no hacían más que el trabajo sucio. Y bueno, hubo una alarma, ¿no? Salieron todos los, a la llamada de alarma salieron todos los soldados, ¿no? Armados con metralletas y historias y demás. Bueno, vieron allá el artefacto aquel y en un momento determinado, como había venido y se había posado allá a esa altura de las instalaciones militares, que era el complejo importante de la base, y salió pitando y desapareció, ¿no? Yo lo que sí recuerdo, esto me lo comentó un señor de Urita que trabajó en la base, era un mecánico pero muy considerado, ¿no? Santiago, no voy a decir su apellido. Recuerdo que a varios de ellos que trabajaban en esa zona les hicieron análisis del cerebro y de sus partes genitales, a varios, entre ellos a él, y él me comentó eso.
Otro señor también, que también falleció, que no era de aquí, también me comentó eso. Y bueno, fue una cuestión, una alarma que se produjo, ¿no? Esto ocurrió pues hace ya 60 años. No he encontrado, creo que más a 1 o 2 personas que recuerdan aquel acontecimiento, pero las referencias de prensa más o menos coinciden, las referencias de prensa que tengo yo. Y yo desde luego que no creo en los ovnis ni dejo de creer, pero siempre dejo una puerta abierta a esa posibilidad, ¿no? Pues creo que algo ocurrió, ¿no? Y luego en cuanto a anécdotas, pues recuerdo anécdotas cariñosas. El Día de Reyes, el día 6 de enero, bajaban los autobuses militares al Valle de Baztán y nos recogían a todos los chavales del Valle que venían de Irurita, de Lecaroz, de Armando, de todos los pueblos de Oronoz, venían a Elizondo y nos trasladaban a todos a la base. Allí nos proyectaban una película de dibujos animados o alguna historia así, que es cuando se produjo el incidente que te he comentado, que fue la primera ocasión que veíamos los pechos de una mujer, ¿no? Que se formó el gran alboroto y uno tapó la pantalla con la mano, ¿no? Y se habían equivocado de película, inmediatamente la sustituyeron, ¿no? Y bueno, pues nos regalaban unas bolsas con caramelos, chicles y historias que para nosotros era algo increíble, porque claro, aquellos años que en el Estado español eran de grandísima necesidad, pues bueno, pues muchas veces los críos el Día de Reyes encontraban una naranja que era el fruto emblemático y 4 tonterías, ¿no? O sea que todo lo que nos regalaban parecía que era un don del cielo, ¿no? Eso lo recuerdo con mucho cariño. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.